Bueno, muchas gracias a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial por esta invitación a que podamos charlar un rato sobre aspectos de la defensa pública penal en virtud del examen de la convocatoria que hay para el cargo de auxiliar de colaborador o colaboradora de la defensa pública. Me es muy grato poder contar algo de mi experiencia. De esto se va a tratar en la charla, digamos, no, me han pedido que no sea muy extensa, así que lo que podemos hacer es charlar más que todo de las cuestiones prácticas. Bien, el esquema de trabajo para esta exposición va a ser en cuatro partes. En el primer desarrollo vamos a ver aspectos de la defensa pública que tienen que ver con la regulación del Ministerio Público de la Defensa y de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ministerio que, adelantamos, en Córdoba no está establecido de esa forma. En la segunda etapa vamos a ver más cuestiones de litigación, cómo se debe construir la teoría de caso. Y en un tercer momento vamos a hablar del derecho que tiene la defensa de investigar, que es un deber derecho. Y a su vez también vamos a ir cerrando en una última etapa con algunas conclusiones prácticas. Bien, la ley del Ministerio Público de la Defensa Argentina es la 27.149 y es del año 2015. Esta ley tiene algunos aspectos parecidos, muy pocos, en relación a la ley provincial, que tienen más que ver con la función, es decir, la función de asistencia jurídica integral, dice la ley nacional, en casos individuales y colectivos, para que se vean garantizados los derechos humanos en una idea de defensa y protección, como les decía recién, integral de los derechos. También la ley establece que tienen que estar protegidos los derechos de las personas que están en una especial situación de vulnerabilidad. Esto no lo menciona de esa forma la ley provincial, sino que habla de aquellas personas que no puedan pagar un abogado de la matrícula, ¿sí? Pero bueno, se puede entender que las situaciones de vulnerabilidad pueden ser mucho más complejas que las de un poder adquisitivo exiguo. También hablan de esta ley de la independencia y de la autonomía funcional, y acá sí se dispara, digamos, se aparta de lo que regula en materia provincial la ley 7982. Y en este sentido de autonomía funcional quiere decir que no está sujeto a instrucciones o directivas de otros órganos ajenos a su estructura, como sí ocurre, ya lo vamos a ver, en la ley provincial. Y también la ley nacional habla de la autarquía financiera, aspecto que tiene que ver con que tiene su propio presupuesto y que es atendido a cargo del Tesoro Nacional y con recursos propios. Bueno, tampoco la ley provincial permite esto. A nivel provincial, entonces, tenemos la ley 7982, que es de asistencia, de servicio de asistencia jurídica gratuita, y es del año 1990. Habla de la gratuidad en el artículo primero, quiere decir que en la provincia de Córdoba se brinda asistencia jurídica gratuita a toda persona que carezca de recursos económicos suficientes para la asistencia letrada, privada, y a su vez habla de la organización. Acá notamos claramente la diferencia con la ley nacional, porque en la organización dice que estará conformada por un cuerpo de asesores letrados y por el colegio de abogados en los casos de las circunscripciones que no cuenten con una cantidad de asesorías letradas suficientes. Por eso se arman las listas de de abogados de la matrícula que funcionan como asesores ad hoc.
A su vez, me parece importante rescatar que el artículo 27 habla de los beneficiarios, es decir, de aquellas personas cuyos ingresos no excedan de 20 US, es decir, que a esta altura y desde la última reforma del US, que fue en mayo, estamos hablando de una persona que no perciba más de 40.000 pesos aproximadamente, un poquito menos, pero 40.000 pesos aproximadamente. ¿Y por qué digo que es importante este artículo? Porque es lo que la ley nos establece como parámetro para aceptar la asistencia jurídica gratuita, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que se deben hacer cuando llega una causa o nos dicen que nos han designado es observar este artículo. Y en esto hay que a veces imponerse un poco en el buen sentido de que hacer respetar la ley, porque de otra manera, digamos, si no tuviéramos este filtro que la da la propia 7982, estaríamos admitiendo para la defensa pública a cualquier persona que escape de estos parámetros. A veces se pueden hacer excepciones, porque en la declaración jurada que se tiene que llenar son varios los aspectos a tener en cuenta, se individualiza, se especifica cada caso, pero es bueno saber que la ley establece este marco, porque aparte es una de las primeras funciones que tenemos que establecer al llegar un caso a la asesoría. Bueno, a su vez, esto implica, ser beneficiario implica que están exentos de pagar tasas. Bien. En el Código Procesal Penal hay algunas regulaciones en torno a la defensa pública que son importantes. En torno a la defensa en general y a la defensa pública en particular. Por ejemplo, a partir del artículo 118 en adelante, ustedes van a encontrar distintas disposiciones que hablan de cuál es el derecho de la persona imputada, de cuál es el número máximo de defensores que debe tener una persona. Bueno, en este caso son 2, la cantidad máxima, digamos, de asistencia, de personas que puedan asistir a alguien, y que esas 2 personas pueden actuar en forma simultánea, pero cuando una de esas 2 personas es notificada, vale esa notificación para todo el caso, digamos. La notificación a uno solo de los abogados vale para el caso completo, y a su vez, si se sustituyen, es decir, si hay una sustitución de uno de los abogados por otro, esto no va a alterar los actos procesales que ya se hubiesen notificado. Bueno, hay una obligatoriedad de función y de asistencia de abogados de la matrícula, pero por supuesto, cuando no existe este abogado, ya sea porque la persona no tiene recursos o porque el abogado de la matrícula abandona la defensa o renuncia, se asigna una asesoría letrada. Entonces, por esa vía puede llegar un caso. Y esa designación puede ser de oficio. Como le digo, yo no me voy a detener en nombrar cada artículo en esta etapa, porque lo van a ver desde el 118 en adelante, pero la defensoría de oficio es el 121, y te lo digo porque puntualmente nos puede llegar una causa de esa manera, con una designación de oficio. Puede ser que nos nombren en el curso del debate o muy poco antes de iniciado el debate también. En ese caso tenemos la facultad de pedir un plazo para estudiar la causa. Ese plazo nunca va a ser mayor a 3 días. Y a su vez hay sanciones que se establecen por el incumplimiento de las funciones, un incumplimiento injustificado, por supuesto, de las obligaciones. Y también eso es importante tener en cuenta por la responsabilidad funcional que implica nuestro trabajo. Más concretamente, en lo que tiene que ver con el concurso que van a rendir de auxiliar colaborador, colaboradora de la defensa pública, está el artículo 127 bis del Código Penal. Este artículo es del año 2017, porque es la reforma de la 10.457,
Y en este sentido es interesante el artículo porque no solamente establece que el Tribunal Superior de Justicia va a regular por acordada, digamos, las funciones de los colaboradores de la defensa, cosa que ustedes seguramente ya han leído, sino además establece dos figuras interesantes que son el asistente o la asistente y el consultor o consultora técnico. Y esto, insisto, que es muy importante a la hora de que pensemos en el deber derecho de la defensa de investigar. A veces en la práctica nos pasa que no sabemos si destinar el recurso escaso que tenemos de peritos de la defensa pública y entonces hacemos una consulta, ¿sí? Una consulta técnica con profesionales que nos interese, por ejemplo con la psicóloga o el psicólogo, y hacemos una entrevista previa para ver si vamos a usar el recurso en una futura pericia, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es la introducción de este artículo en el Código Procesal Penal. Bien, vamos a entrar entonces al tema de litigación. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cómo se construye? En esto me voy a permitir hacer algún pequeño paréntesis que tiene que ver con las finalidades del proceso. Es decir, nosotros pensamos la teoría de caso en espejo de un sistema adversarial. Y la finalidad es la búsqueda de la verdad. Y el problema de la verdad es un problema complejo, porque la verdad, es decir, lo que suponemos que vamos a llegar con el dictado de una sentencia, es una construcción y es una opción política también. ¿Y por qué digo un espejo de un sistema adversarial? Porque habría como dos dimensiones de la verdad. Una dimensión de la verdad en un sistema adversarial y una versión de la verdad en un sistema con un corte más bien inquisitivo. Es decir, si bien no hay sistemas puros, ¿sí? Hay tendencias. Cuando la opción es más bien republicana, es decir, declara separación de las funciones de juzgar, investigar y defender, entonces esta construcción de la verdad se hace en el sentido de que un juez imparcial escucha los argumentos de cada una de las partes que en el escenario del debate litigan, y entonces a partir de la evidencia y imprimiendo la sana crítica racional va a tomar una decisión y esa va a ser la verdad que se construye. Ahora, cuando hay un sistema más bien de corte inquisitivo, se confunde la función y puede pasar que el juez o la jueza supla la tarea de la acusación, es decir, la mejore, por ejemplo, con preguntas que no son aclaratorias en el curso del debate, la interrogue. Entonces, en ese sentido, digo que la verdad, no lo digo yo, digamos, estoy siguiendo a Moreno Holman en esto, es una construcción y es una opción política. Bueno, dicho esto, nosotros nos toca, como también le toca a la Fiscalía, por supuesto, hacer una teoría de caso. Y en este sentido, tenemos algunas importantes apreciaciones. Por ejemplo, ¿cómo vamos a presentar esta verdad? Tenemos que evaluar cuál es la versión, cuál es la forma estratégica de presentar la verdad desde la teoría de caso diseñado por la defensa. Aquí tenemos que tener en cuenta que la teoría de caso tiene que tener algunas características que son importantes. En primer lugar, tiene que estar formulada respecto de todo el caso que se asume. Ustedes le van a llegar a un caso práctico, por ejemplo, no sé, se ha dictado, supongamos que intervienen ya en una etapa más adelantada de la investigación, se ha dictado la prisión preventiva, en este caso tenemos estos elementos de cargo, podemos presumir estos elementos de descargo, a lo mejor la defensa anterior no los ha diseñado,
digamos, lo que tenemos que ver es el caso completo, ¿sí? La estrategia no puede ser parcial y ir hacia un aspecto tangencial, sino que tenemos que tener en cuenta todo el caso para diseñar la estrategia. Y ese diseño tiene que estar orientado hacia un tal vez hipotético juicio, ¿sí? Tenemos que orientar desde el principio la estrategia hacia un hipotético juicio oral. Y esto nos lleva a que sea permanentemente revisada la estrategia, a su vez de que sea una estrategia suficiente, sólida, que se nos presente integradora de la mayor cantidad de variables, con variables quiere decir elementos probatorios posibles, que sea coherente, que sea simple, que sea clara, que sea fácil de entender, si es breve, es como la hipótesis, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ir por acá, teniendo en cuenta todo, pero tiene que ser muy clara en el diseño, es decir, nos tiene que convencer primero a nosotros, pero no a la fuerza, sino que tenemos que irla masticando. Y esto nos va a ir permitiendo tomar decisiones antes y después del juicio y justificar esas decisiones. A su vez, nos va a permitir un análisis estratégico de toda la evidencia, tanto propias como también de la acusación, y ordenar esas evidencias para el juicio con una suficiencia jurídica. En esto quiero hablar de la suficiencia jurídica que se va aprendiendo, por supuesto, se va estudiando, pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es generar un relato de los hechos, es decir, cómo construimos. Estas eran las características que tiene que tener la teoría de caso, ahora cómo la vamos a construir, en qué etapas. Tenemos que generar un relato de los hechos, pero determinando la teoría jurídica aplicable, ¿sí? Esto de generar el relato de los hechos, es decir, qué tipo de defensa me conviene en este caso. ¿Me conviene ejercer una defensa pasiva o más bien activa? Voy a identificar entonces los temas del caso y el punto de inclinación o el punto focal. Esto quiere decir, bueno, de todo esto, de estos elementos de prueba que tengo a mi vista y el diseño que ya sé o puedo prever que va a tener la acusación, me voy a posicionar sobre este punto. Por ejemplo, la participación. Este va a ser mi punto focal. Entonces, sin dejar de ver todos los elementos y sin que me seduzca la hipótesis que voy a desarrollar en forma plena, porque siempre uno tiene que tener la otra alternativa presente, que va a ser el elemento de cargo que me va a confrontar, pero sí, yo sé que voy a ir por ese lado, por la participación, entonces voy a ir buscando la evidencia porque entiendo que del diseño que está haciendo la hipótesis fiscal, la participación es el elemento más endeble. Y ahí viene una tercera etapa que es muy importante, yo diría que es una de las más importantes, que es la formulación de la proposición fáctica. ¿Qué es formular una proposición fáctica? Es tratar de achicar a la menor distancia la evidencia con la ley, con la norma. Es decir, la prueba con la norma en torno a ese punto focal que va a ser mi bandera, ¿sí? Entonces, sí, yo sé que voy a ir por el lado de la participación, voy a buscar en esa evidencia qué afirmaciones, qué frases, qué particularidad de la evidencia tiene que ver con el tema participación, para lo cual tengo que conocer, por supuesto, la teoría jurídica y saber
cuáles son los grados de participación y bueno, todo eso que está en la primera parte del Código Penal, que es parte general, que es la base de cualquier tipo de estrategia que uno tiene, que uno quiera desarrollar. ¿Sí? Entonces tengo que conocer el tema, pero a su vez conocer el tema, conocer los artículos del código que hablan de participación no me va a servir si yo no sé la evidencia. Si yo no encuentro en ese relato del caso cuál es mi punto focal, voy a estar como tirando manotazos para ver por toda la evidencia a ver qué me sirve. Entonces, primero, generar un relato de los hechos, ¿sí? En esto es muy importante la primera entrevista, ya sea que la causa se esté iniciando o que esté más adelantada, conocer qué es lo que dice nuestra persona asistida sobre el hecho es sumamente importante. ¿Sí? No tenemos que restarle valor a esa versión, más allá de que quiera o no declarar. ¿Sí? Tenemos que conocer cuál es su relato, ponerlo en la mesa sobre cuál es la evidencia, confrontarlo en el sentido de decir, vos me estás diciendo esto, pero acá surge esto. No, pero es que yo no fui, bueno, yo no era esa persona. Bueno, participación. A ver, ¿está sostenido? ¿Desde dónde me decís que no sos vos? Digamos, todo este diálogo que yo lo estoy haciendo un poco como coloquialmente, digamos, uno lo va masticando y lo va desarrollando durante su diseño de la teoría de caso. Una vez que elaboramos las proposiciones fácticas, es decir, que nosotros vamos a rescatar en una eventual audiencia cuáles son esas frases de la evidencia que me impactan en la teoría de caso que yo necesito seguir, también es importante seleccionar la evidencia. Es decir, esto no quiere decir que tengamos que recoger una evidencia y desestimar la otra como si no existiera, porque eso nos va a hacer fallar finalmente en la estrategia. Si nosotros tenemos que tomar toda la evidencia, pero vamos a seleccionar la que se acople a la teoría de caso, y de la que no se acople, algo tendremos que decir. ¿Sí? No ningunearla, porque si no, ahí justamente entró en crisis nuestra teoría de caso. Es decir, que determinar las debilidades del caso es muy importante, y para eso es muy importante, voy a ser reiterativa en esto, poder conversar, ponerlo en crisis al caso, trabajar en equipo, charlarlo, preguntarle a un colega. Nosotros lamentablemente por la pandemia estamos aisladas las personas, pero en el equipo trabajamos los casos de uno, de otro, de otra, para justamente esto, ponerlo en crisis y ver por dónde puede ir la contraparte. Y ese chequeo tiene que ser totalmente desprejuiciado, es decir, como si fuéramos la parte acusadora y qué nos podemos llegar a encontrar del otro lado. Bueno, clasificar esas evidencias, por supuesto, y determinarlas en este sentido, es decir, bueno, por ejemplo, estoy ya en la etapa final, en la etapa de alegatos, y voy a presentar mi teoría de caso y voy a decir qué evidencia sostiene. No puedo estar eternamente hablando de la evidencia porque el jurado se nos duerme. Entonces voy a tratar de hacer un diseño dinámico sin dejar de nombrar cada uno de los elementos que me parecen importantes, presentándolos en unos minutos en forma, digamos, equilibrada, para poder formular todos los aspectos que nos interesan señalar del caso. Bueno, esto me lleva a la otra parte, que es el derecho de investigar de la defensa. Y acá, bueno, nos quedamos como con una pata corta, digamos, podemos decir en la práctica, porque si bien tenemos el derecho también de investigar, no tenemos los recursos en paridad de armas para hacerlo, ¿sí? Tenemos, por suerte, y esto es muy importante, un equipo técnico de la defensa pública
pero este equipo técnico es muy exiguo en recursos humanos en frente a los recursos que tiene el Ministerio Público Fiscal. Digamos, esto no estoy diciendo ningún secreto. Tenemos un equipo conformado por 2 psicólogas ahora y un psicólogo, dos psiquiatras, uno es un hombre y otro es una mujer, y 2 trabajadoras sociales para todo el diseño de la defensa pública, todo, o sea, todas las asesorías, estoy hablando de toda la provincia. No hace falta que les explique cuál es la contraparte, ¿no? Entonces, a veces este derecho de investigar en un sistema que no tiene autonomía funcional y que tampoco tiene autarquía financiera es muy complejo de llevar adelante. Sin embargo, no tenemos que dejar de reconocer que es un derecho y por lo tanto todo lo que esté a nuestro alcance para poder descubrir, investigar, digamos, aspectos de la evidencia u otras evidencias es importante. Ejemplo, me dice mi asistido que tiene testigos, que él quiere presentar testigos y que estos testigos van a decir que él, por ejemplo, no estuvo en tal lugar. Muy bien. ¿Quiénes son estos testigos, señor? Mi tía y mi vecina. Muy bien. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Tiene el teléfono? No debemos dejar de hacer eso y nosotros hacer un examen de testigos de los que eventualmente vamos a presentar. Tampoco vamos a hacerle decir que quiere declarar y que su hermana y su prima, qué sé yo, estaban con él en el... Sí, no, pregunté antes a la hermana y la prima si es así, porque como es un rol de investigar de la defensa, para presentar eventualmente elementos de descargo, tenemos que conocer cuáles son esos elementos de descargo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que diseñar, innovar en herramientas para averiguar cuáles son los medios de prueba necesarios para nuestra teoría de caso y que van a acreditar y van a respaldar nuestra versión. Hay algunos países como Colombia, Costa Rica, que tienen un cuerpo de investigadores de la defensa. ¿Sí? Y bueno, los lugares que tienen un ministerio público de la defensa instaurado, que son muchas provincias en Argentina, también tampoco tienen recursos para tirar al techo, ¿no? O sea, es cierto eso. Pero bueno, tienen mayor independencia. Y a su vez, en Chile hay una investigación que se puede hacer por vía de contratación privada, ¿sí? Es decir, que se llaman investigadores externos del Servicio de Justicia de la Defensa Pública. Bueno, puede haber casos también que nosotros querramos desarrollar una prueba, que no lo podemos hacer por motus propio porque estaríamos violando garantías constitucionales, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, sí tenemos que pedirle a la Fiscalía que investigue, que autorice la prueba, por ejemplo, una apertura de celular. Entonces, la Fiscalía pedirá al juzgado de control, el juzgado de control autorizará. Si la Fiscalía, esta proposición de diligencias que hacemos, no lo hace o no lo rechaza, tendremos la oportunidad de oponernos a ese decreto que no nos autoriza una prueba, ¿sí? Y el juzgado de control resolverá. Es muy común en violencia familiar, que es donde yo estoy desempeñándome hace 5 años, un poco más, por ejemplo, en las cuestiones de internación o probable internación de las personas, nosotros necesitamos que se incorporen las historias clínicas o algún certificado médico o psicológico de salud mental. Y entonces a veces no está disponible en los primeros momentos de la investigación o cuando se va a hacer la pericia y solicitamos que esa información esté previamente o que la pidan, ¿sí? Porque es muy importante. Y en esto insisto en que este primer relato que tenemos de la persona que asistimos, que no se debe obviar,
sea, de ninguna manera yo puedo decir, sí, voy a defender a esta persona y no sé quién es, no sé qué dice, no sé ni siquiera, por supuesto, sé si puede o no ser beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, pero tenemos que respetar, digamos, en esto creo que tenemos que respetar el servicio que tenemos que brindar, la persona que tenemos que defender, y más allá de darle una asistencia oportuna, darle una asistencia implica conocerla. Hay muchísimas particularidades que me encantaría poder mencionar, sobre todo en épocas de pandemia, de qué pasa con ese primer contacto, pero bueno, eso es materia seguramente de otra charla y no de esta. Bien, entonces dijimos que el derecho y deber de investigar de la defensa debe garantizarse a partir de contar con investigadores y cuerpo de investigadores de la defensa pública. Bien. Entonces, en el rol de investigar, la defensa tiene que construir y reforzar una teoría de caso, es decir, abocarse al análisis de los hechos, fundamentalmente conocer el contenido de la investigación fiscal, debe poder siempre entrevistar a la persona que vamos a asistir lo antes posible, revisar o hacer revisar la evidencia, es decir, esta dinámica de seleccionar la evidencia, pero a su vez ponerla en espejo de la teoría del caso, y una vez que la construimos y hacemos las proposiciones fácticas, discutirla. Tenemos que, en este rol de investigar, visitar, es muy, muy importante a veces visitar el lugar de los hechos. A veces están los croquis o las fotos y uno no se da idea y realmente parece una tontería, pero ir al lugar, No, acá no había un semáforo cuando en realidad dice la evidencia que había un semáforo y no lo hay. Cosas que me ha pasado, o sea que digo, ir al lugar o conocer el lugar de los hechos es muy importante, como también ir a la autopsia. Yo he ido varias veces porque en un primer momento no conocemos nada de la causa, entonces nos llega y nos dicen un homicidio y uno se hace la idea de, bueno, un homicidio con armas, ir y ver el cuerpo te da una primera aproximación de la dinámica del hecho. Entonces ya con una pata importante, que es la entrevista a la persona que asistimos, y otra que es una prueba fundamental en un hecho de homicidio, por ejemplo, tenemos ya una visión un poquito más completa, ¿sí?, de la causa. Y por supuesto entrevistar, hacer el examen de testigos, ¿sí? Entrevistar a nuestros testigos, poder pedir participación en los actos instructorios después de la indagatoria. Miren, yo tendría horas para hablar de la casuística, pero participar de los actos instructorios o no hacerlo hace toda la diferencia, a veces, en un caso, ¿sí? Es muy importante. Bueno, por supuesto, esa es la pata más fáctica, y también tenemos que efectuar un análisis jurídico y averiguar la evidencia pertinente que sea admisible, que la podamos llevar a juicio. A su vez, también tenemos que controlar la tarea de la fiscalía, es decir, en esta tarea que tiene que hacer la fiscalía, construir un relato de los hechos y probarlo más allá de toda duda razonable. Debe respetar el principio de paridad de armas, el principio de congruencia, tenemos que controlar que se resguarden estos principios, salvaguardar el principio de prohibición de sorpresa, debe respetar la reglamentación y la legislación del proceso penal en lo que hace a la tarea investigativa. Bueno, todos estos son aspectos que tenemos que conocer porque tenemos que también controlar. Bien, me quedan algunas conclusiones, ¿sí?, para contar. Bueno, entonces, primero me lleva una causa. ¿Qué hacer? Identificar a esa persona, hacerle una declaración jurada para ver si es beneficiaria del sistema de asistencia jurídica gratuita,
Eventualmente, si no corresponde, hacemos llenar la declaración jurada y nos designarán de oficio, pero eso también cambia en torno al momento de finalización, digamos, si después le van a poder corresponder el pago de tasas o no, en el caso de que mejore la fortuna, ¿sí? Entonces, hacer esa declaración jurada es importante. Entrevistar a la persona, como digo, del que vamos a asesorar, aceptar el cargo, notificarnos, fijar el domicilio y notificarnos de los proveídos que haya. Debemos informarnos del estado de la causa, ¿sí? En qué etapa está del proceso y poder asistir a la persona que defendemos y explicarle, bueno, mira, está por llegar a juicio, ya ha pasado el momento del ofrecimiento de pruebas, recién yo estoy ahora acá. Bueno, puede decir, sí, pero yo le dije a mi abogado anterior que ofreciera tal testigo y no quiso. Bueno, examinaremos ese testigo para ver si eventualmente lo podemos proponer al momento de la audiencia por el artículo 400, es decir, testigos nuevos, pero primero lo vamos a examinar. Por eso, informarnos de cuál es la etapa y poder decírsela claramente a nuestro cliente. Registrar, esto, miren, es como, no sé si está en algún manual, seguramente no es una idea innovadora, pero registrar en un sistema claro, ordenado y completo que llevemos en la oficina todo dato es muy, muy importante. Es decir, me parece que una pata del servicio de justicia es que ese asesoramiento sea integral en todo momento. Es decir, si llama una persona a la oficina y le tocó que la atienda a alguien que no lleva su causa, no puede decirle, llame después, yo no sé, no estoy, no la vi, no. O sea, si llama a esa persona, yo me voy a la base de datos que tenemos en la oficina y sé qué es en qué estado está la causa, qué hay que decirle, qué hay que buscar, ¿sí? Más allá de que cada uno va a llevar su causa y va a tener más empapada la información, pero ese registro tiene que estar. Y no solamente tiene que estar para dar un servicio integral y oportuno a las personas, sino que es muy importante, y esto es muy importante en violencia familiar, detectar los intereses contrapuestos. Son tantas las causas en las que asistimos mis colegas de la asesoría de violencia y yo, que se mezclan las personas denunciantes y denunciadas, porque muchas veces las denuncias son cruzadas y resulta que yo hoy defendí a alguien que mañana es la parte denunciante. Entonces, es muy importante en torno a los intereses contrapuestos tener ese registro completo y actualizado. Y en caso de personas coimputadas, también analizar, o sea, no solamente porque sean en distintas causas, sino si son coimputados, también analizar si existen entre ellos intereses contrapuestos. Por ejemplo, un robo, pasó la otra vez, iban en un taxi, uno de las personas que abordó el taxi sacó una punta de la zapatilla y mientras lo increpaba al taxista, el otro le decía, che, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, ya fue, sin saber que tenía una punta en la zapatilla, sin saber que iba a hacer esto. Entonces, ahí, bueno, al margen de los planteos que podamos después hacer en torno a la participación, ¿sí? Si nos van a creer, pero ya hay un interés contrapuesto, es decir, esta persona que nosotros defendemos no conocía las intenciones ni tenía por qué adivinarlas porque fue sorpresiva la extracción del arma. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso. Bien. En relación entonces a la ley de asistencia jurídica gratuita, nos toca asesorar, patrocinar y representar a la persona imputada que encuadre dentro de los parámetros de la ley de asistencia jurídica gratuita o cuando abogados de la matrícula no acepten el cargo o cuando nos designen de oficio. Asesorar, patrocinar y representar a mayores sometidos al proceso en el fuero de menores, es decir, fueron menores, que ya no es menores, digamos, pero tiene que ver con las causas de IDAF, de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Infracciones a la ley
al artículo 18 de la ley 10.903. Esto tiene que ver con aquellos padres culpables de maltratos o negligencias que no implican delito. Todavía, por eso le digo, la ley es de 1990, así que, bueno, patrocinar y representar a quien tenga derecho de promover querella, patrocinar o representar al actor civil como al demandado en el ejercicio de la acción civil, representar en forma complementaria, es decir, esto es lo que era representación promiscua, que son menores, personas menores de edad incapaces, y toda otra atribución que la ley nos establezca. Bueno, entonces, ¿qué estrategia? Esto sí voy a nombrar los artículos porque quiero que queden acá grabados. Ustedes lo van a buscar, o ya lo van a saber, pero quería hacerles una esquemita, digamos, de qué estrategias tener según la etapa, según el momento procesal. Supongamos que identificamos el momento procesal, la causa puede estar radicada en distintas dependencias, ¿sí? En nuestro deber jurídico se nos pide que respondamos de alguna forma legal. Entonces, primero, saber dónde está registrada la causa y qué recurso, qué presentación es la oportuna y es la necesaria o recomendable para ese momento. Si la causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción, tener en cuenta artículos 13 bis, ¿sí? 17, 25, 118 y siguientes, ya lo nombré. Todo lo que tenga que ver con la etapa de libertad, ¿sí? El 268, el 280 en adelante, por supuesto, prisión preventiva, 281, bis y ter, también el 283, hay un cese de prisión, el 288 y siguientes, todos los que tienen que ver con archivo, por ejemplo, el 334, proposición de diligencias, el 335, dictado de PP, 336, 338, juicio abreviado inicial, 356, citación a juicio, es decir, oposición a citación a juicio, 357, el juicio, digamos, ya cuando llega a la etapa antes de que llegue a la etapa de juicio, la suspensión de juicio a prueba, que es el 360 bis, o el reposición, que es lo que podemos plantear como recurso del 457. Si la causa está radicada en la Cámara de Criminal en lo Correccional, tenemos que fijarnos en los artículos 34 y siguientes, 283 si vamos a plantear el cese en Cámara, el 361, 363, estudiar bien ahí cuáles son las presentaciones que podemos hacer en torno a la recusación, por ejemplo, o al ofrecimiento de prueba. 402, que ya es la etapa de alegatos, las conclusiones finales. 415, el artículo que corresponde al juicio abreviado inicial, juicio abreviado, no inicial. 457, que tiene que ver con el reposición, o los otros recursos, 468, 483, casación y demás. Si la causa está radicada en el juzgado de control y faltas, vamos a ver el artículo 36, todo lo que tenga que ver con la investigación jurisdiccional, todo lo que tenga que ver con habeas corpus, las incidentes de sanciones, ¿sí? de las sanciones a personas procesadas, y como recurso tenemos el 460, el 483, el 521 para las medidas de seguridad y demás. Si la causa está radicada en la Cámara de Acusación, bueno, nos tocará entonces responder en función del artículo 35 del Código Procesal Penal contra las resoluciones del juzgado de control, cuestiones de competencia de los tribunales inferiores, inhibiciones o recusaciones. Y si la causa está radicada en el juzgado de ejecución, vamos a ver el artículo 35 bis, muy importante, el artículo 500 también, ya en la parte de ejecución con personas que pueden estar procesadas con recurso de casación pendientes, digamos, sentencias no firmes o condenadas, habeas corpus, impugnaciones de sanción, pedidos de libertad condicional, libertad asistida o prisión domiciliaria. Y radicadas en el Tribunal Superior de Justicia, el artículo 33 del Código Procesal Penal habla de que resolverá los recursos de casación, es decir, del 468,
inconstitucionalidad del 483 y revisión del 489 y queja. Es decir, con destino a la queja. En las causas que nos es asignada por turno, porque la mesa de entradas nos puede asignar por turno causas, cuando son habeas corpus preventivos, amparos, habeas corpus correctivos, de casos de personas que estén alojadas en el establecimiento penitenciario Bower, pero a disposición de otros tribunales, ¿sí? de tribunales de otras sedes. En ese caso actúa como asistencia jurídica, digamos, como asesor letrado, la persona que está más cerca del privado de libertad. Entonces, en ese caso nos van a convocar para que intervengamos en ese habeas corpus correctivo. Bien, bueno, he tratado de en 45 minutos hacer un pantallazo general de estos aportes desde la práctica de la defensa pública. Me ha quedado muchísimas cosas por compartir con ustedes, pero bueno, cualquier duda me escriben a mi correo oficial y bueno, mucha suerte en ese examen.